Tú has vivido desde dentro incluso una televisión que no tenía nada que ver con la que tenemos hoy. O sea, has conocido, has trabajado en la clave. Sí. Los tiempos de... Estuvo aquí hace poco Sebastián Álvaro, de Al filo de lo imposible. Hombre, por favor. Quintero, los programas que hacía Dragó, Mayra, el 1, 2, 3 de Mayra Gómez, que empezó programas... Yo trabajé en el programa de Quintero, en el Perro Verde. ¿En cuál de ellos? En el Perro Verde. El Perro Verde, sí, porque el realizador... yo hacía cosas puntuales para el Perro Verde, grabaciones. El realizador, Godofredo Cobos, era un buen amigo, un compañero. Entonces, y Gervasio Iglesias era el productor, que muy, muy buen amigo. Es el compañero del que te hablaba antes de la conversación sobre Internet. Ellos trabajaban en el Perro Verde y era un programa fascinante. Se hacía en un teatro pequeñito de Sevilla y alguna vez trabajé para ellos, haciendo grabaciones, haciendo cosas fuera. A lo que íbamos, esa televisión ya no existe. Quería preguntarte si tú ves con pesadumbre, con amargura, precisamente la deriva que ha tenido el medio. Lo veo con pena y con preocupación. Te voy a decir por qué. Porque cuando yo era niño... jugaba a poner camaritas cuando jugaba con mis Madelman o, ¿sabes? Me inventaba platós. He sido un friki de la televisión, por decirlo de alguna manera. O sea, me encanta el medio, me encanta la televisión. Y me da pena el declive que está viviendo. Porque está viviendo un declive, es un poco... Mira, más que declive, es un momento de total incertidumbre, de pérdida de identidad. La tele... es una señora que ha tenido mucho poderío, que ha vivido, ha pisado fuerte, ha vivido muy bien, ha sabido qué hacer en todo momento, ha sido... Y ahora está diciendo, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué hago con...? Si es que ya es difícil... Primero es difícil hacer cosas nuevas en el formato televisivo. Cada vez los formatos son más repetitivos y más copiados. Tú dices... Este formato, ¡joder, qué divertido es! Sí, pero es que lo inventó la televisión de Canadá, se lo compró la televisión sudafricana, ahora lo ha comprado la televisión española y luego lo va a comprar la BBC y ahora lo va a comprar... Al final, ¿qué pasa? El mundo entero ve los mismos formatos televisivos. La televisión está desconcertada. Yo no te digo que la televisión va a seguir ahí. Y va a seguir ahí por algo muy importante. Paolo Basile, que fue mi gran jefe durante unos años, un señor que sabe muchísimo de cine y de televisión, dijo, ¿sabes? Un día en una charla, creo que esto se hizo luego también, salió algún titular, me dijo en una charla, dice, ¿sabes por qué la televisión va a sobrevivir siempre? Dice, porque acompaña, porque da compañía, porque para mucha gente tener la tele de fondo, la tele encendida, gente que vive en soledad, gente que se siente, es una compañía. Siempre lo ha sido, ¿eh? La tele siempre ha sido una especie de ruido de fondo que te acompaña, que te entretiene, que de vez en cuando la miras, que no la miras, pero siempre ha estado ahí haciendo compañía. Por eso posiblemente sobreviva. ¿Qué pasa? Que la competencia que tiene la televisión hoy en día es feroz. Es feroz. Es que incluso desde dentro, las plataformas... que antes eran una especie de sueño, ¿te imaginas ver la tele cuando tú quieres el programa, le das para atrás, o programas, o un programa que ya se ha emitido lo vuelves a ver, o lo paras y luego lo sigues viendo? Eso ha cambiado todo en la televisión. Y la amenaza externa es inmensa. Esto que estás haciendo conmigo, que estamos aquí charlando, antes no existía, no había competencia. Si querías ver una buena entrevista, o un programa de entrevistas, tenías que ir a la tele. ¿A qué hora lo ponen? Y a esa hora tenías que estar ahí. Pero en los últimos años ya no hay horas. Pero me refiero, porque no está en televisión. No. Es decir, yo te hacía esta... Ya no existe. Yo te hablaba de Balbín, de Félix Rodríguez de la Fuente, por la calidad, por el declive en cuanto a la calidad de lo que se está ofreciendo en televisión, que en aquel momento culturizaba y ahora idiotiza. Si yo te digo, busca un buen programa de entrevistas en la tele, no lo vas a encontrar. Busca un buen programa de música. Para mí, importantísimo. Para mí la música es fundamental. Un buen programa de música, que tenga música en directo, que tenga buenas entrevistas, que dé hueco, que dé espacio a los músicos para expresarse, tocando o hablando. No existe. Un buen programa de cultura. Prácticamente no hay nada. Un buen programa de libros. Alguno hay en la 2 ahí, pero residual, ¿sabes? Cosas residuales con un público fiel, pero pequeñito.
La televisión, esa televisión que dignificaba el arte, la cultura, el diálogo, el conocimiento, ha desaparecido. Ahora lo que importa es como los clics en las páginas de internet. La tele también buscas de alguna manera que hagan clic. Te voy a dar esto y mira, pum, y los cebos, las pantallas. ¿Tú has visto ahora cualquier programa? Es una pantalla llena de micropantallas, de rótulos, ya no hay nada que hacer, es que eso se ha impuesto ya. Eso antes era impensable. Un programa de televisión en una pantalla limpia en la que había personas que hablaban, cantaban, soñaban, se comunicaban, pero de una forma limpia, si me apuras, elegante. Yo no estoy muy de acuerdo con el concepto telebasura. Me parece despreciable que... Primero porque la gente que hace telebasura son compañeros, telebasura siempre entre comillas, y hace un producto que hay gente a la que le gusta. No, es verdad que el abuso de determinados formatos genera una cierta inmundicia en el mundo de la televisión. Eso no te lo voy a negar. Pero es un problema mucho más profundo y mucho más grave. No es un problema de que telebasura, no. Telebasura hacemos todos. A ver si me explico. O sea, la telebasura no es solamente esto. Hay cosas que parecen muy dignas y no. Es una mierda, es una basura también. Yo, como profesional de la televisión, no me gusta verlo en esos términos, no. Pero es verdad que cada vez es más difícil encontrar formatos originales, dignos, que entretengan, que te aporten. Es muy difícil. Hay programas, por ejemplo, a mí, un programa que me parece curioso y ejemplar es el de Volando Voy, el de Calleja. Jesús Calleja. La primera vez que lo vi dije, hombre, mira, alguien ha hecho algo nuevo y además me siento a verlo y estoy pasando un buen rato, estoy a gusto y el tío se lleva a la abuelilla a volar y tal. Fíjate qué tontería. Formatos sencillos si lo piensas, pero alguien tuvo la brillante idea de hacerlo. Eso cada vez escasea más. Cada vez escasea más. Hay pocos formatos novedosos, originales, y lo demás pues es concursos, retos, realities, que ya uno de los realities está hasta el gorro, evidentemente. Yeah. Pero tienen un público, hay que respetarlo. Los realities tienen un público muy fiel y yo lo respeto, de verdad. Yo no quiero que mis palabras en ningún momento se interpreten como que estoy despreciando algo. No. Mira, te voy a poner un ejemplo. Yo he sido defensor de Sálvame. Te estoy poniendo el top. Y te voy a decir por qué lo he defendido. Porque era un formato revolucionario. Sálvame cambió la televisión. La cambió por completo. Nadie se había atrevido antes, de ninguna manera, a hacer eso. ¿Qué era Sálvame? Hago lo que me da la gana, como me da la gana, me salto el récord, me salto el eje, me salto las normas, como en el plató, meto broncas, Crónicas Marcianas había asomado ya la Crónica Marciana, mira, ese es muy buen ejemplo. Ya hacían cosas de rompían la cuarta pared, sí. Porque muchos lo atribuyen a Sálvame, pero yo recuerdo que en Crónicas Marcianas tal vez... Es verdad que Sálvame lo llevó al extremo. Sí. Pero es verdad, Crónicas Marcianas o ¿cómo se llama? Pepe, el programa de... Pepe Navarro, el Mississippi. El Mississippi también hizo eso. Pero fueron como los... ¿Sabes? Como le empezaron a dar otro tipo de espectáculo. Sálvame ya lo reventó todo, aunque yo no fuera su audiencia, aunque yo lo viera así de vez en cuando de pasada, pero merecían un respeto por eso. Estaban haciendo historia de la televisión. Eso no se había hecho nunca, jamás. Por ejemplo, mira, Broncano me parece muy interesante lo que hace. Sin hacer nada que no esté inventado, porque el programa de Broncano básicamente se ha repetido muchas veces con muchos showmans o personas al frente que tienen algo, que tienen carisma y hacen eso, ¿no? Un poco. Pero Broncano le ha dado sobre todo al estar en una televisión pública, al estar en la 1, le ha dado un punto que me gusta por lo transgresor que es. Ellos mismos dicen, hacemos unas pedazos de mierdas, tal.
Ellos lo dicen de sí mismos, ¿no? Pero no es una mierda, me parece algo muy... Cuando lo veo, digo, joder, qué gusto que en la 1 de Televisión Española estén dando un programa tan loco, tan fuera de la norma. Con esto que quiero decirte, Broncano ya estaba haciendo ese programa, lo estaba haciendo cuando era la Resistencia, pero es dificilísimo inventar nuevos formatos y hacer cosas nuevas. En el fondo, Broncano está haciendo lo que ya han hecho otros. ¿Qué pasa? Que él tiene un equipo, un carácter, una personalidad especial y se ha rodeado de gente muy buena también. Entonces, funciona. ¿Funciona por qué? Porque se sale de lo que todo el mundo hace. Es que es una repetición constante la televisión.